Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santiesteban. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón, Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo. Padre misericordioso, derrama la gracia de tu Espíritu Santo en mi entendimiento, para que pueda comprender el misterio de tu amor encarnado, presente en la hostia consagrada, y para que tenga yo un corazón eucarístico y misionero. Jesús Eucaristía, te haces alimento de vida nueva para los bautizados y el mundo entero. Reina en mi mente y en mi voluntad, para que como discípulo y misionero tuyo, cada día al buscarte y encontrarte en el santísimo sacramento del altar, lleno de entusiasmo, te dé a conocer y te haga presente en el lugar donde me encuentre, con mi palabra y sobre todo con mi testimonio. Virgen María, como tú, quiero vivir alegre para estar siempre dispuesto a servir a los demás, a hacer mejor este mundo y alcanzar la santidad. Jesús Eucaristía, que todos te conozcan y te amen, es la única recompensa que quiero. Amén. Consagración a Jesús Eucaristía. Jesús Eucaristía, acepta la total consagración de mi ser y haz de mi corazón el sagrario donde te adore en todos los instantes de mi vida. Amén. Santa María de Guadalupe, pon mi corazón en el tuyo para que desde ahí adore a Jesús Eucaristía. Amén. Buenas tardes, estamos aquí con la continuación del programa de la Sábana Santa. Recordemos que en el programa anterior teníamos muchísimas dudas que habían quedado pendientes y muchas cosas que de verdad se nos pasó el tiempo rapidísimo. Y otra vez nos acompaña Ramón Gutiérrez. Él es el especialista en Sábana Santa y nos estaba explicando varias cosas interesantísimas en las cuales no solamente conocemos qué sucede con el hombre de la sábana santa, que para nosotros es Jesucristo, sino cómo a través del conocimiento de las propiedades y las huellas que hay en ese lienzo podemos acercarnos más a Dios, a Jesús, conocerlo a través de las señales de su pasión. Y lo importantísimo que tú nos dijiste, esa frase que se me quedó grabada en el corazón, que en la cruz recibimos vivo a Jesús y nos lo dieron muerto. Y en la sábana santa estaba muerto, pero lo recibimos vivo. Pues gracias, Ramón, por estar aquí entre nosotros. Y bueno, yo me quedé en el anterior programa con una duda, específicamente cuando hablábamos un poco de la ruta de la sábana santa. Cuando estuvo en Turquía, ese lienzo que se llama Mandilión es precisamente la sábana santa, y que decías que era Judas Tadeo, el primo de Jesús, que traía como que un medallón aquí y un lienzo, y de allí se empezaron a sacar los primeros íconos del rostro de Jesús. Esa es una teoría que se tiene. Hay varios investigadores, me acuerdo mucho de Daniel Scavone de los Estados Unidos. Él se dedicó mucho precisamente a analizar esto. También Ian Wilson, un historiador. Y resulta que vamos a poner un poquito la perspectiva de qué era a la vista de los ojos de los apóstoles la sábana. La imagen que nosotros vemos hoy en la sábana es menos contrastada que la que debió haberse visto en esa época. Ahora bien, era un objeto impuro.
Era un objeto de una gente que había sido ejecutada, una muerte violenta, pues no era algo para andarlo exhibiendo. Claro. Al contrario, pero el impacto de ver eso, de no encontrar a Cristo, pues lo que se puede concluir es de que, ¿sabes qué? Guárdalo, llévatelo. Sí. El primero que tomó el lienzo fue San Pedro, ¿verdad? Bueno, con base en la escritura, lo que dicen es que sí. De hecho, dice, el otro discípulo corrió más rápido y llegó primero que Pedro. Pero esperó a que entrara Pedro. Así es. Ahora bien, ellos a la hora de ver el lienzo, pues no es algo que lo deje a uno indiferente. Si hoy con el nivel de perdón, con el nivel de contraste bajo que tiene, impacta, en esa época debe haber sido mayor. Claro. Perdón. Ahora bien, también este rostro que nos dice Eusebio de Cesarea, que llevaban al reino de Edesa, propiamente, bueno, al reino de Osroen, a la capital Edesa, fue por muchos manejado como un rostro milagroso, algo muy especial. Sin embargo, no se tenía una fuente alterna para esto, por eso solamente nos quedamos con esa sola fuente, ese solo escrito. También esto de que un apóstol, presuntamente Judas Tadeo, y se dice bajo ese tenor presuntamente por el medallón, que no se sabe de manera histórica de dónde salió o cómo quedó. Entonces, este medallón, este rostro de Cristo que lleva emblemático, presuntamente puede venir del bastidor a donde se puso la sábana y donde se veía solamente el rostro. Cuenta la historia que a la hora de que lo vio el rey Abgar V de Osroen, cura y pues le reserva un lugar al rostro milagroso, a este mandilion, a este mantelito, que otros le llaman tetradiplón, doblado en 4. ¿Qué estaba doblado en 4? La tela que estaba en el bastidor, la sábana propiamente. Cuando en el año 944 las tropas del Imperio Bizantino llegan a Edesa y recuperan las reliquias, entre ellas el mandilion, se lo llevan a Bizancio, y en Bizancio se lo saca de este relicario, de este bastidor, y ya tenemos la sábana. Históricamente, incluso el doctor Scavone dice: aquí se acaba la historia del mandilion y empieza la de la sábana propiamente, pero se concluye que son lo mismo. Exactamente. Porque se puede confundir con el sudario. El sudario que se tiene en Oviedo, o cualquier otro sudario. De hecho, por ahí también la confusión de la palabra, de decirle a la sábana sudario. No va por ahí. Ahora bien, el sudario, como ya dijimos, tuvo una ruta diferente. Se va primero de Palestina al norte de África, huyendo de los persas, luego de los sarracenos, llega al sur de España. En España pues sigue el avance de los musulmanes y llega al norte a Asturias, propiamente Oviedo. Bueno, cerca de Oviedo. Y recordemos que Asturias es la zona de España donde no hay una consumación completa de la ocupación árabe. Sí. Entonces, es desde ahí donde empieza la reconquista española. Y era el lugar, ahora sí que donde más a salvo podría haber estado el sudario. Y está ahí desde el año 712, propiamente. Se conserva todavía ahí, es de lino,
recordemos, es de 85 por 55 centímetros, más o menos. Acordémonos que son lienzos un poquito chuecos, Sí. pero tanto la sábana como el sudario empatan en la manufactura de los lienzos de lino de Siria-Palestina del siglo I, con base en los estudios de Matilde Fleury-Lemberg y María Gracia Ciliato. Los estudios de textiles indican esto. Recordemos a Max Frey, también los estudios de polen y polvo, que hablan de las especies de flores y de plantas correspondientes 28, de las 58 que encontró, 28 al área de Siria-Palestina y las demás 30 a Europa. ¿Qué es lo que cuenta la historia después de 1204, cuando Robert Clary narra el saqueo de la ciudad? Habla de la sábana, habla de que esta era venerada, se veneraba en una iglesia que se llamaba Santa María Blaquermes, pero después de esto ya no aparece. Había una bula papal en la época que excomulgaba a aquellos que robaran las reliquias, objetos sagrados, etcétera. Entonces, pues tampoco era para andarlo presumiendo. De nuevo, a la sombra. Sí. En 1356 se tiene la historia de que aparece en Lirey, en Francia. Geoffrey Charny, Godofredo de Charny, que es un templario, conserva la sábana, pero recordemos que después aquí hay una historia trágica. En 1307 los templarios son ejecutados, son llevados a la hoguera. Propiamente ahí, para decirlo a la mexicana, fue un pleito ratero. Sí, porque los templarios pues tenían poder económico y militar. Y pues no era algo que le gustara mucho a la gente, precisamente, que entonces les debía dinero y ostentaba poder. Ok. Finalmente los difaman, y hoy en día abundan escritos, unos, como dirían en el norte, que hablan mucho de lo que saben y más de lo que no saben. Ok. Porque mucho de esto se confunde con historia de otros grupos, también de caballeros guerreros, y muchos de ellos que no eran precisamente cristianos. Estaban las Hermandades del Sol, estaban las Logias Blancas. Eso es histórico y es de la Edad Media, y se comportaban exactamente igual. Entonces, llamarles a todos ellos templarios de la misma forma es un error. Por eso aquí hay que discernir entre novelas, historia novelada, o lo que es directamente una crónica histórica. En ciencia se estudia. En ciencia no hay dogmas de fe. Si hay un resultado contrario a algo que ya se había comprobado de otra forma, ¿qué se hace? Se sigue estudiando. Hay que llegar a una conclusión lo más cercana posible a la realidad. Por eso comentábamos la vez anterior sobre el estudio Carbono 14. Hablando de él, tiene errores de protocolo. El primero y más grande es de que se hizo sobre fibras que están mezcladas entre medievales y del siglo I, pero además la tela tiene actividad bacterial encima. Hay un líquen que se formó de la unión de una bacteria y un hongo. Este líquen está vivo y no se puede hacer una prueba de carbono 14 sobre un organismo vivo. ¿Por qué? Porque todavía lo está metabolizando y va a resultar en un error. O sea que en estos momentos ya no se podría hacer alguna otra prueba. Se sabe que no sería certera. Carbono 14 no. Carbono 14, hay un antecedente. En 1983, en un congreso precisamente de sindonólogos mundial, se llegó a discutir esto y se llegó a la conclusión de que el carbono 14 no era una prueba adecuada. Para empezar, porque es una prueba destructiva. Lo que se hace es tomar un pedazo de la tela. Antes era, de hecho, se necesitaba un pedazo de 50 por 50, lo cual era inadmisible, porque era destruir la sábana.
se logró mejorar la técnica y con unas pocas fibras poder hacer el estudio. Ajá. Esas fibras al final, vamos a decirlo, eso se quema y lo que se analiza es el humito. Pasa un haz de radiación por donde va el humito y eso es lo que se analiza. Y ahí estuvo el error porque lo hicieron de una tela que fue un añadido, una tela más reciente. Así es, y pero fue, con el organismo vivo. y con puesto. el organismo vivo. Pero además de eso pasó por incendios, por lo menos 2 incendios grandes. El incendio de 1532 de Chambéry, que ahorita decimos cómo llegó ahí. ¿Cómo llegó allí? Y la otra en Besançon, aunque de ahí no se tiene una fecha exacta. Pero total, los 2 fueron en Francia. En los años 90, un investigador ruso, Dmitry Kuznetsov, premio Lenin, físico, y con nada que ganar, porque él es ateo, dijo, aquí debe de haber un error. Él tenía 2 telas del siglo I, del centro de Asia, del Altai, si mal no recuerdo, y una de ellas dijo, bueno, aquí hay un error con esto de la sábana. Precisamente chamuscó una de las telas, la mandó datar y salió precisamente con un error. Él decía, los incendios movieron aproximadamente el 25% del contenido de carbono 12, que es el normal del que estamos hechos todos, carbono 13 y carbono 14. Sí. Entonces eso nos arroja un error y efectivamente eso es lo que sucede en la tela. ¿Se puede tratar de hacer otro estudio? Sí, pero hay que mejorar el protocolo. La primera gran falla del protocolo fue no se hizo testigo ciego. Yo agarro algo, le voy al laboratorio, por favor analicen esto. ¿Qué es? Ustedes no saben, por favor díganme qué sale de ahí. Y tan tan. Aquí era todo lo contrario, ya cada quien sabía qué es lo que estaba buscando, cómo y dónde. Eso no se hace. Entonces, como decíamos de los milagros eucarísticos, bueno, se toma la muestra de la sangre de la hostia. De la hostia. Híjole, pues usted llévelo al laboratorio, que hagan el análisis hematológico y pues ya que nos dirán, nos van a decir si es o no. Y en los auténticos resulta que sí. Claro. De hecho, en un milagro eucarístico auténtico empata con la sangre del sudario de Oviedo y de la sábana santa. AB, ahí sí se puede determinar el factor RH negativo. ¿En qué milagro? ¿De qué milagro nos estás haciendo referencia? En los milagros de los auténticos como el de Lanciano. Okay. O como el más reciente, aquí es, bueno, de manera personal me tocó vivirlo, el milagro eucarístico de Tixtla. Ya está Guerrero. Autorizado, ya está proclamado como milagro el obispo, ¿sí? De hecho, el obispo de la diócesis. Sí, pero el Vaticano. Aquí sería interesante que nos platicaras cuál es el proceso. ¿No? Es que aquí hay una cuestión sobre, bueno, no soy especialista en derecho canónico, en la rama de jerarquía, pero hasta donde yo tengo entendido, cuando un obispo valida en su diócesis el hecho de la aparición, el milagro o lo que haya sucedido, ya tiene vamos a decir, una validez oficial. Hay casos, por ejemplo, voy a poner uno que es muy sonado ahora, los videntes de Garabandal. El obispo de Santander no autorizó, no dijo esto no es auténtico, esto no va y se acabó, aun cuando el mismo Paulo VI llegó a entrevistarse con las videntes y dijo esto es auténtico, siendo el Papa. La voz oficial dice esto no es algo reconocido canónicamente. Hay otras cosas que sí. Entonces depende del obispo, pero el hecho físico, lo que ahora sí más me atañe a mí es de que en ese milagro eucarístico los análisis arrojan que sangre humana, AB, que va de la mano con los de la sábana santa y el sudario de Oviedo. Exacto. Personalmente me tocó hacer el diseño del encapsulado, donde está, que de hecho es una cápsula especial
policarbonato para tratar de que ahora sí que sea material inerte. La actividad aerobia y anaerobia se trata de inhibir de la forma más adecuada posible para que dure más tiempo. Más tiempo y que no haya corrosión, ¿no? Así, para que no se desgaste. En el caso del anciano, por ejemplo, el pan pues ya no está ahí. Lo que quedan son las trazas de la sangre. Más que de la sangre, de tejido cardíaco. Okay. Entonces, que corresponden a tejido humano, etcétera. Entonces, esta cápsula que tú diseñaste y que, bueno, debe tener un proceso de fabricación sumamente especial, ¿tiene también algún tipo de blindaje o algo para mayor protección, no solamente de la degradación, sino también de protección externa? Bueno, esto está pensado. Ahorita yéndonos un poco a lo que es el milagro la cápsula del milagro de Tixla. Perdón por hablar en primera persona, pero ahora sí que fui yo el que lo hice. Que de primera mano, claro. Bueno, directamente tengo que agradecer acá a un tornero de la colonia Doctores, muy hábil, en realidad, mis respetos. El diseño, ahí sí mecánico, lo hice yo, la selección del material también. El policarbonato es un elemento que se utiliza en blindajes. Okay. Entonces, precisamente eso es lo primero. Claro. Es ligero, es más resistente al impacto que el vidrio común, tiene propiedades ópticas mejores que las del vidrio común. Okay. Qué interesante. Aparte de esto, bueno, inclusive con respecto al ultravioleta, aun cuando esto va a estar en interiores, encerrado, el único detalle es de que tiende a rayarse. De hecho, la capa protectora que tiene es de un plástico precisamente del que se utiliza antiasalto, que es de polietileno, también transparente, para no perder la propiedad vamos a decir, de cristal, como se le diría al material propiamente. De hecho, digo que se vio muy hábil el maestro tornero, porque el policarbonato no es pulible teóricamente, pero aquí ahora sí que quedó lo suficientemente bien la cara anterior para que fuera visible, con todo y que solamente se va a ver de un solo lado. Se quería hacer un vacío precisamente para conservar lo mejor posible la hostia, la sangre, etcétera, aunque la sangre pues ya se ve marrón, porque la sangre es muy delicada, se oxida muy fácilmente, etcétera, ¿no? Entonces, para evitar mayor degradación, pues sabes que encapsulada al vacío, no puede ser totalmente al vacío, por lo que comentaba. Hay también bacterias anaerobias que degradan la materia, entonces se hace un sello que desaloja buena parte del aire sin necesidad de una bomba, pero queda una pequeña cantidad de aire. De hecho, en la sábana santa sí sucede. En la sábana santa, el relicario donde está contenida, que es un arcón que tiene obviamente más de 440 por 110, una atmósfera inerte, sobre todo de argón, está extendida para que ya no se doble. Como en un cuadro, ¿no? Así es. Este relicario especial tiene una pequeña cantidad de aire para inhibir también la actividad de bacterias anaerobias. Hongos y bacterias, recordemos que están en todos lados. En este aire que estamos respirando, en todas partes, en todos lados, están. Entonces, para tratar de conservar todos, ahora sí que las reliquias, pues se hace lo posible porque tanto lo que consume aire como lo que no consume está equilibrado. Claro. Vamos a decirlo así en palabras simples y llanas. En el caso de la sábana, regresando a la historia y a la trayectoria, a partir del rostro que nos dice Eusebio de Cesarea, que presuntamente es de San Judas Tadeo, este rostro ya tiene la barba, el bigote, pues sí. De ahí sale este Cristo prototípico. Para quien, por ejemplo, le atribuía la manufactura de la sábana a Leonardo da Vinci, yo soy un admirador de Da Vinci, es una de las grandes mentes de la historia, mis respetos, con sus claros y oscuros. Claro.
pero con todo respeto, él no hizo la sábana, No porque podría si hacerlo. tenemos, sí, él nace en 1452 y las noticias que tenemos ya directamente en Europa son de 1356, o sea, casi 100 años de diferencia en Lirey. Pues nadie, por genio que sea, hace algo 100 años antes de nacer. Claro. Lo hace 100 años antes de nacer. Es una cuestión de mera lógica. Hablábamos de que esto no puede ser medieval, como lo pintan los detractores de la sábana, porque no hay puntos de saturación, no hay químicos detectados en los análisis de isodensidad como esta albúmina de huevo y estos compuestos, el cinabrio famoso, que es un compuesto de mercurio. Esto no lo hay en la sábana. Los estudios directamente físico-químicos dicen no hay puntos de saturación, por lo tanto aquí no hay emulsión, y esto no es un material fotográfico, no es una quemadura, porque la impronta es transparente al ultravioleta. Claro. Ya lo habíamos comentado con anterioridad. Esto es deshidratación oxidativa de las fibras y solamente en la parte superficial de la tela. La sábana santa mide 4.40 de largo, 1.10 de ancho aprox y 0.34 milímetros de espesor. El grueso de una hoja de papel. El grueso de una hoja de papel, pues yo puedo agarrar a trasluz y ver perfectamente todo, los dos lados. En la sábana santa, si yo pongo el foco atrás, veo todas las manchas de sangre, de quemaduras, de agua, pero no veo la imagen. Es una imagen superficial que solamente veo de manera ortogonal, esto es, derechito en perpendicular a la sábana. De otra forma no la aprecio. Tiene tridimensionalidad intrínseca, esto es, sin ninguna manipulación, porque hay quien dice, con un Photoshop. En los años 70 no había Photoshop. Entonces, se pone directo. Puedo tomar una foto, no directamente la sábana, sino una foto, que fue lo que se hizo en los laboratorios Sandia a mediados de los 70s. El investigador, el doctor Bill Mottern, a solicitud del doctor John Jackson, de la Universidad Estatal de Colorado, que en ese tiempo trabajaba para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. De hecho, él es militar. Y pues resulta que sin manipulación me da largo, ancho, alto. En una fotografía, en un negativo fotográfico, en una pintura, el analizador me da largo, ancho y la intensidad de la luz. Como lo había comentado en el programa anterior, se ve como si fuera un alto o bajo relieve. Entonces esto desconcierta. No hay, y aquí lo digo también a título personal, parte de las especialidades que he manejado es fotónica. No hay tecnología que haga esto, porque aparte de que tengo una imagen superficial, que si yo aumento más de 1000 veces en el microscopio la vista de las fibras, voy a ver un desorden de fibras puestas unas sobre otras, y si yo veo la mano, la uña, serían los rasgos de la imagen, pero todos desordenados. Se pierde. Así es, a la hora de que me alejo, tengo la construcción de la imagen, y peor, una imagen que de manera intrínseca es tridimensional, está codificada. ¿De dónde? Imposible. Sí. En los años, lo decíamos, no es sangre. Se hacen análisis de sangre, no se puede clonar a Cristo. Los enlaces de la hemoglobina están muy rotos como para intentar hacer una cosa por el estilo, y en el muy remoto caso que se lograra hacer, se clona el cuerpo, no la personalidad. Y ahora viéndolo con ojos de fe, con ojos teológicos, pues menos el alma. Claro. Entonces, eso es otra cosa. Su divinidad. Sin embargo, lo que sí se pueden hacer es concluir de que es sangre humana y sangre de un hombre, que por la hematoporfirina. Alguna vez se hicieron unos hallazgos supuestamente de la familia de Cristo, etcétera. El señor James Cameron, el que hizo Titanic, sí. Ese señor dice, pues aquí se encontraron una urna y que corresponde al siglo I, y aquí encontramos casi los huesos familiares
de toda la gente que tuvo que ver con Cristo, ¿no? De la familia de Cristo. Aquí necesitaríamos huellas de ADN directas. Si hoy en día la mayoría de nosotros, ciudadanos del siglo XXI, no nos hemos hecho una huella genética en el siglo I, pues, menos, por amor de Dios. Claro. O sea, ni siquiera. La lógica aquí impera, aquí son los hechos. Para quien diga que Cristo no murió en la cruz, bueno, nadie soporta un lanzazo que corta directamente el corazón, claro, y le perfora el pericardio, que estaba ya inflado, que sale el líquido blancuzco, que es el que genera, ya lo habíamos comentado la vez anterior, sale sangre y agua, que es lo que testimonia San Juan en el Evangelio. Causas de muerte: shock hipovolémico, un evento en el pericardio, los mismos asfixia, calambres tetánicos que generan la asfixia, que es el fin que tiene la crucifixión, que ya habíamos dicho, se inventa por los persas, pasa a Cartago y luego a Roma. Entonces, todo esto nos va dando idea de que lo que dicen los evangelistas tiene su buena razón de ser, que no están mintiendo. Hablamos de que en este lugar Osroen se encuentran muchos textos en el idioma siriaco, que es un idioma semítico, igual que el hebreo, igual que el arameo, que incluso ahí hay una pequeña quisquilla sobre el titulum que tiene Cristo, que nos dice San Juan. ¿Por qué? Ok, en latín se entiende, son los conquistadores. Hebreo, ok, para el pueblo a donde están. ¿Por qué en griego? El equivalente al inglés de hoy. Claro. Y ahorita hago una cuestión muy especial sobre esto ahora sí que de la influencia griega. En fin, nosotros tenemos en estos escritos del siglo I miles que no se han traducido y que todos versan sobre Jesucristo. Es lo que nos comentabas. ¿Por qué no se han traducido? Pues están abiertos para el filólogo que quiera entrarle adelante, para nada más que le dé chance el Museo Británico, que es donde está también el Códice Sinaítico, que les decía es una de las traducciones al griego de los originales, de los textos originales. Sí. Ahí precisamente es donde se menciona la otonía famosa, en donde habla San Juan de que estaban los lienzos aparte del sudario. Del sudario. En fin, todo esto está abierto para el estudio. Del Irei, que hablábamos, que saben que pues no puede ser medieval por todas estas razones, pasa después un descendiente, la última descendiente de la casa de Charny, cede, para no decir vende, la sábana a la esposa del duque de Saboya. Y finalmente, pues la Saboya, son los electores al trono italiano, ellos tenían su capital en Chambéry. Okay. Y por eso es que llega precisamente ahí en el siglo XVI. Se incendia en 1532 una urna de plata donde la tenían, algo muy común porque muchas de las iglesias eran de madera. Claro, entonces, y tenían muchas velas, prendías todo el día. Así es, y qué bueno que haces la observación de las velas, sí, porque algo que hace también que se alteren los niveles de carbono, claro, son velas, veladoras, inciensos que se impregnan en la ropa. En la ropa. Sí. Así es, y eso en la ropa y en la piel, y eso altera también los niveles de carbono que se van acumulando, contaminan la tela, sí, para decirlo así. Entonces estamos hablando de cientos de años de velas, veladoras, inciensos. Sí. Entonces eso suma y hace todavía más contundentes los argumentos de Dmitry Kuznetsov. Algunos lo descartan a él por una razón para mí que no tiene que ver con ciencia. Se juntó con las personas equivocadas, fue a dar a la cárcel. Y algunos, no hombre, ¿cómo vamos a aceptar la palabra de un exconvicto? Bueno, el señor estaría en la cárcel por otras circunstancias, pero su trabajo científico es válido y el protocolo está bien hecho. Entonces aquí no podemos discutir. Podemos ver a gente que tal vez sea
dudosa en otro tipo de aspectos de la vida, pero puede hacer un trabajo muy bueno en la cuestión científica. Kuznetsov hizo algo realmente relevante con respecto a la contaminación de las telas. Uh-huh. Eso es lo que atañe en este punto. Entonces pasa el incendio de 1532 de Chambéry. Y ahí las clarisas es donde parchan. Así es, ahí estos rombos tan notorios, que es lo primero que uno ve de la sábana, pues sí, le echan aguja e hilo para remendarla lo mejor que se pueda. Le ponen una tela de Holanda atrás como bastidor, que como les comentaba a principios de siglo se le cambió. Aquí fue Matilde Fleury-Lemberg la que hace esto junto con las clarisas propiamente, y ella también tiene un dictamen como especialista en telas. Esta tela es auténtica, entonces del siglo I. Uh-huh. Entonces cada quien también hace su análisis. Ahora, aquí quiero también aclarar una cosa: el que le ha entrado a estos estudios lo hace de propio bolsillo. Okay. Porque hay muchos que dicen, la NASA le metió, ni la NASA, ni la ESA, ni ninguna agencia espacial, ni de gobierno le ha metido un centavo a esto. Sino de... Así los es. investigadores pagan sus propios... A uno le interesa. Estudios. Así es, y uno tiene que pagar hasta sus propias fotos. Pero bueno, también tiene que pasar por el permiso, ¿no? del Vaticano para que les permitan hacer estos estudios. Bueno, aquí hay una cosa interesante. La sábana no ha pertenecido directamente a la Curia Vaticana hasta 1983. Okay. Humberto II de Saboya, heredero al trono de Italia, en su testamento deja el legado de la sábana a la iglesia con una condición: que nunca salga de Turín. Okay. Solamente ha salido una vez en la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y ahora la pregunta es, ¿cómo pasó de Chambéry a Turín? Es lo que te vamos a preguntar. San Carlos Borromeo de Milán iba a agradecer el milagro, así que Dios libera a su pueblo Milán de la peste, y dice: yo voy a venerar la sábana a donde esté. Chambéry está del otro lado de los Alpes, uh-huh, y San Carlos ya era una gente de edad. Entonces, para hacerle menos penoso el viaje, pues de Milán a Turín está más cerca. Uh-huh. Pásenla a Turín. Así es como llega ahí, y ahí se mantiene. Uh-huh. Solamente... O sea, los Saboya la pasan a Turín para que el santo, San Carlos de Borromeo, la pueda venerar. Así es. Esa es la razón por la que llega ahí. Y precisamente en uno de los jubileos de la llegada, en 1898, es cuando se saca ostensión y le piden a Secondo Pía, el presidente, un abogado, presidente de los fotógrafos aficionados de Turín, que le tome placas. Ahora, las mejores fotos que se han tomado fueron en 1931, y esto no lo digo solo yo, soy aficionado a la fotografía, pero esto fotógrafos profesionales como Vernon Miller, como Barry Schwartz lo dicen. Las mejor contrastadas, lo mejor hecho es de Giuseppe Enri en 1931, a orden exprofesa de su santidad Pío XI, que él era un entusiasta precisamente de la sábana santa. De hecho, en 1933 se hace una ostensión. Okay. Pues sí, no, ya es otra cosa. Uh-huh. Una ostensión por un aniversario, por celebrar la redención, siendo el año 33. Okay. Una cuestión muy especial, aunque en realidad no podemos hablar del año 33, y aquí regreso precisamente a los griegos. Uh-huh. En los años 70, un sacerdote que también era catedrático en la Universidad de Loyola en Chicago, el padre Francis Failas, encuentra en las fotografías unos rasgos que le son familiares. Él es numismático. ¿Y eso qué significa? Esto es de monedas, estudio de las monedas. Coleccionista de monedas. Okay. Me encantó porque en algún tiempo también tú fuiste dedicado a eso. O sea, por una u otra razón he coincidido con todo esto. No, pues padrísimo. Y lo que hace es genial, porque encuentra
esto que parecen los rasgos de unas moneditas en los ojos. Y resulta que empatan con los de un leptón romano. Ajá. Del siglo primero, ¿no? Así es, propiamente del año 29, que dice Tiberio Caesarus, Tiberio César, y tiene el báculo del adivino, que para esto es un símbolo de poder, es un símbolo de autoridad y de sabiduría. Muy bien. Pero ahorita mencionaste del año 29 de nuestra era. De nuestra era. Ajá. Pero ¿por qué menciono a los griegos? Ajá. Porque esta no era una costumbre judía. Ajá. Vamos a tomar en cuenta de que los judíos aprendieron mucho de sus rituales funerarios en Egipto. Ok, sí. Hablamos del 2500 antes de Cristo, claro, y más. Pero los egipcios incluso no inventaron esto. Los egipcios lo aprendieron de los sumerios y de la gente del Valle del Indo, de un lugar que se llama Mohenjo-Daro, una de las ciudades más antiguas de la historia, que dicho sea de paso se traduce al español como la ciudadela de los muertos. Esos rituales funerarios, y de hecho la palabra síndone nace ahí, es Sindh en sánscrito, pasa a con H al final, pasa a Sindh sin H en griego, Sindum en latín, y finalmente síndone para nosotros. Síndone se refiere a una sábana mortuoria. Incluso hasta la palabra momia ni siquiera es egipcia, viene de una planta que se llamaba mumi, o le llamaban mumi los sumerios, momia. Entonces, hasta con eso. Entonces, los grandes herederos de eso son los egipcios, y los hebreos, estando en Egipto, adoptan muchas de esas costumbres. Más o menos unos 350 años antes de Cristo. Ahora sí vamos a decirlo como nos lo platican aquí a la mexicana, la intervención griega. En Palestina. Alejandro Magno, llegan los griegos y se establecen ahí. Recordemos las historias de Juan Macabeo, etcétera. Que de hecho de ahí parte inclusive la tradición judía del Hanukkah, precisamente de estos días, de este milagro del candelabro, que con una sola carga de aceite se mantiene varios días. Entonces, bueno, pero eso es otra cosa. Esa es otra historia. Pero los hebreos toman varias de las costumbres de los griegos. Una de ellas era poner pedazos de cerámica, guijarros pequeñitos o monedas. O monedas en los ojos. De hecho, la moneda, esto tiene un origen pagano, como mucho de lo que tenemos alrededor. Era la moneda para pagar el viaje al Hades. Las deudas. Justamente así es, para pagar el paso del Estigia, del río Estigia, o del lago Estigia, según se tenga la referencia. Entonces, esto los griegos lo pasan, lo llevan a Palestina, muchos hebreos lo adoptan, y pues Cristo, estando en medio de todo, pues no es la excepción, pónganle sus monedas en los ojos. Así es. Hay investigadores que no aceptan lo que dice el padre Failas. Es totalmente aceptable. Como yo les digo, en ciencia no hay dogmas de fe. En ciencia se estudia. Claro. Pero esto, si lo aceptamos, le pone fecha. El año 29 antes de Cristo, perdón, después de Cristo. ¿Por qué? Porque hay un desfasamiento en el calendario. Y tenemos de 2 a 3 años, no tenemos fechas exactas. Oye, pero lo que no me queda claro es cómo sabemos la fecha exacta de la moneda. Por el tiempo del acuñado y por los tiempos en que después llega Calígula, manda a destruir todo lo que viniera de otros emperadores, y así cada uno destruye lo de su predecesor. Entonces, había siempre hay una temporalidad en los emperadores romanos,
y con base en esa temporalidad nosotros podemos tener fechas más precisas. Sí, porque los destruían para poner sus rostros. Así ¿no? es. Exacto, pero nombre. exactamente el año 29 es lo que me queda así como que un poco de duda. Porque Podría ser a lo mejor entre el periodo precisamente en la que estaba en el poder, es, ¿no? Pero es también el tiempo de acuñación. En que se acuñó la moneda. Ajá. Entonces, tiene que ver con la acuñación. Esto es muy propio de los numismáticos. Ahora, pero no es como ahora que le ponían, el año de etcétera. acuñación, bueno, ¿no? en algunos casos sí se ponía, y no era propio también solo de los romanos, sino en otras culturas, era poner una marca, y eso dependía del año del reinado, del periodo del reinado. Exacto, que eso sí lo hace mucho más exacto, ¿no? Sí, entonces aquí hay un estudio numismático, pero como digo, esto nace de marcas. Hay investigadores, por ejemplo, John Jackson, que estuvo en esta cuestión del análisis de radiaciones, cosas muy serias. Pues resulta que dice, ¿sabes qué? Yo no le creo al padre Failas. Ajá, es perfectamente válido, perfectamente normal. No, aquí les digo, no hay dogmas de fe. A la hora de que hablamos, por ejemplo, del carbono 14, aquí no decimos, ¿sabes qué? Me cayó bien porque habló de que esto es una falsedad, o me cayó mal porque dice que esto no es así. Y resulta que en realidad no vamos a tener ni bueno ni malo, es decir, tengo un protocolo correcto o uno incorrecto. En el carbono 14 lo que yo digo, ¿sabes qué? Y no solo yo, sino muchos investigadores, aquí hubo faltas serias al protocolo. Sí. Esto habría que repetirse y por lo tanto esta primera prueba desecharse. Ahora, no es la más adecuada por todo esto que hemos comentado, y que desde inicios de los 80s, desde el 83, de manera muy seria en este Congreso Sindonológico Internacional se dijo, señores, no es una prueba propicia. Las pruebas más intensivas se hicieron en el año de 1978 y fue contrarreloj. Fueron 120 horas donde era una prueba tras otra. Se tuvo que hacer un bastidor especial que aquí un investigador dedicado a cuestiones nucleares, Tom de Moala, fue el que, se abocó a esto. De hecho, él aportó también bastante económicamente. Hay que dar, ahora sí que honor a quien honor merece. Mucho del trabajo que se hizo fue preciso. No podía haber pruebas destructivas, no podía haber deterioros, tenían un tiempo límite. Había una serie de protocolo, de parámetros limitantes muy severos para el análisis de la sábana. Por lo tanto, no podían desfasarse y no había mucho margen para errores. San Pellicori, por ejemplo, hace una serie de microfotografías, lo que hace Adler, lo que hace Heller con la sangre, ya también es en laboratorio, pero tomando muestras puntuales. De hecho, hay fotografías a 400 aumentos de Alan Adler de fibra con y sin imagen. Y recordemos que la imagen, la impronta, es estable químicamente, estable al fuego. Los incendios no la deshicieron, estable al agua. Los garrafonazos que le echaron ahí no la quitaron. Entonces, es ortogonal, está pormenorizada, porque recordemos, 0.1 milímetros. Algo desconcertante es, imaginémonos por un momento que es un sándwich, la sábana. La tapa de arriba está la imagen, en medio no hay imagen, y en la tapa de abajo del sándwich, sí pasa todo, pero hay una pequeña, una muy atenuada imagen en el área de las manos y en el rostro, pero muy atenuada, pero en medio no tengo imagen. Peor se pone el asunto. Esto gracias a los escaneos, también al trabajo de un investigador de la Universidad de Padua, Giulio Fanti, que también escaneó la parte anterior. Entonces, tenemos una serie de estudios serios que dicen, señores, esto es un objeto auténtico. Se hacen estudios con rayos X. De hecho, la imagen tiene propiedades
radiográficas. Otra cosa que desconcierta, la imagen es transparente del ultravioleta. Híjole, pues no es una quemadura. Hay, pruebas que se hacen en infrarrojo. Entonces, todo esto nos va diciendo, señores, esto es auténtico. Tengo pólenes de 58 especies. Claro. Tengo análisis de textiles. Max Sin Fry, ningún trazo, ¿sí? También de que alguien lo haya pintado, o sea, no hay, porque de hecho a la hora de que en el laboratorio de propulsión de Pasadena, California, de la NASA, aquí tuvieron que pedir permiso en el JPL, la computadora arroja un manchón de luz, no hay dirección. Si hubiera direccionalidad, a la hora de que se hizo ese análisis, la computadora hubiera dado un sesgo. Okay. Pero aquí no, aquí es un manchón de luz, no hay direccionalidad. Entonces, lo único a lo que le queda, y esto ya es teorizar, no es científico, es estrictamente una radiación. Exactamente. Pero los cuerpos no radian. Lo que se sabe, y esto o cualquier persona que le tocó, sobre todo en tiempos de la revolución o una cosa así, es cuerpos enterrados muy someramente despiden ciertas luces. Así azul verduzcas o amarillentas. Es el fósforo que reacciona del cuerpo hacia la atmósfera, hacia el aire que está alrededor. Entonces esos fenómenos sí suceden, pero eso no genera improntas. Exactamente, y solamente quedaría como que la teoría de la radiación. Así es. En el momento de la resurrección, ¿no? Así es, por eso es de que se trató de hacer con luz, con base en una cámara oscura. Bueno, pues aquí chamuscamos una tela y pues miren, sí queda, pero no queda tan pormenorizada, no tiene esas propiedades ópticas, y para colmo, eso es una quemadura, y la original no es. Deshidratación oxidativa de las fibras es lo que formó la imagen de la Sábana Santa. Eso lo insisto porque ahora sí que debe de quedar lo más claro posible. Como científico, y también tomando lo que dicen muchos otros colegas, no sabemos qué es. Igual que el manto de la Virgen de Guadalupe. Pero sabemos que no es. En la Virgen de Guadalupe ahí hay otro tipo de propiedades ópticas. De hecho, sí hay pintura sobrepuesta. Pero el manto, la túnica y la propia Virgen, eso está fuera de discusión. Eso tiene otro origen. De hecho, después podemos hablar más en forma. Sí, hablaremos otro tema. No hay estudios tan intensivos sobre la tilma como los hay sobre la Sábana Santa. Evidentemente, bueno, tan solo el tiempo, ¿no? Exacto. Y aparte, lo que he redundado, lo que hice, lo que he dicho, si fuera tela de otra gente, ya se hubiera aceptado. Sí. Pero es la de Cristo. Decía Peter Werfel, un filósofo austríaco del siglo XIX, para el creyente ninguna prueba es necesaria. Para el escéptico, ninguna prueba es suficiente. Claro. Entonces, sin embargo, Max Planck, tomando en cuenta una cosa, la mitad de los científicos del mundo creemos en algo. La otra mitad está entre agnósticos y ateos. En otros campos, entre filósofos, entre escritores, sí hay más ateos. Lo que a mí no me agrada es de que nos tomen de alcahuetes. No nada más ahí, sino en cualquier otro lado digan, los científicos dicen. No creen. Y muchas veces no nos preguntan a nosotros, ¿no? Inclusive para cosas torales. Es que los científicos dicen sí, pero me ha tocado estar en mesas redondas donde hay de todo menos científicos. Y el gran pretexto somos nosotros. Entonces, sería cosa de tener una mayor apertura de consulta. Nosotros tratamos de hacer investigación para llegar a la última consecuencia. Decía Max Planck, el papá de la física cuántica, al creyente Dios se le aparece al principio de todo, al científico se le aparece al final de todo. Max Planck tenía una idea no era cristiano, tenía una idea muy sui generis de Dios, pero ese es el chiste. Oye, Ramón, y lo que te preguntaba hace un rato, ¿no? Si yo soy científico que tengo recursos sumamente suficientes para hacer un estudio,
y quiero hacerlo, ¿cuál ¿Pides sería el permiso al procedimiento? Vaticano? Ajá. Sí, ahora la cuestión es, no a cualquiera se lo dan, es difícil, por decirlo menos. Ahora sí que creo que es más fácil sacarse la lotería Ok. que a que a uno le den permiso para hacer ese tipo de cosas. Han sido muy pocos los afortunados en hacer un estudio directo. Ahora, independientemente de eso, no es base de la ciencia andar investigando si Dios existe o no. Y no es cuestión de la teología el andar descartando el trabajo científico. Son dos cosas. Son dos campos que podrían complementarse muy bien. De hecho, se llega a complementar cuando uno lo ve con ojos de razón, de decir, estos son los hechos, pero yo creo en la trascendencia mayor. Recuerdo mucho alguna vez cuando a un científico, un médico, Randolph Winston, que es un judío creyente, con todas las con todas las de la ley, dice, bueno, pues sí, yo soy científico. Le preguntaba a Richard Dawkins, que es el gran adalid de los ateos hoy en día, oiga, pero usted, ¿por qué siendo científico y alguien tan brillante cree? Porque la lógica sola no termina de explicar todo. Es una necedad querer meterlo todo en un solo esquema o querer defendernos solamente en una sola idea. Yo le agrego, pues para ponerle solamente el velo de es casualidad, pues como que no obedecería incluso a la casuística directa que maneja el protocolo científico. Claro. No todo va por ahí, desconocemos mucho. Es una pretensión muy grande el creer que lo sabemos todo. Al contrario, apenas nos estamos empapando de lo que hay alrededor nuestro y no nos queda más que seguir estudiando. Sí, oye, ya mira, ya estamos sobre el tiempo, ya van a ser las 3 de la tarde, es muy en punto la coronilla, y queremos comentarte nada más. Ahorita está expuesta la Sábana Santa, ¿verdad? Del 19 de este mes, de abril, hasta el 24 de junio. De junio, así es. Sí, una extensión muy breve, va a estar ahí el Papa Francisco, y pues para quien tenga la fortuna de ir, pues adelante. Pues sí, ¿verdad? Yo creo que tú ya fuiste y estuviste, ¿no? Pues hay que ver si Diosito nos bendice estando allá, ¿verdad? Claro que sí. Pues muchas gracias, Ramón. Y queda en pie el programa de la Virgen de Guadalupe. Sí, y muchos otros, porque tienes muchos temas que nos puedes complementar aquí. Y muchas gracias, Chari. Gracias. Hasta luego. Nos despedimos del programa C, Eucaristía con Jesús, Eucaristía. Estamos aquí en Ser Eucaristía con Jesús, Nieves Santiesteban. Escucha a Nieves Santiesteban, Chari Castañeda y Adoración González en Ser Eucaristía con Jesús. De corazón. Ser Eucaristía con Jesús, para irnos acercando cada vez más a Dios. Es nuestro amor al Hijo único el que nos salva glorificándole, manifestándonos las riquezas de su amor en la Eucaristía. Ser Eucaristía con Jesús. Es el contacto más íntimo, más directo que podemos tener con Dios, ¿no? Nos da el que le amemos a Él y glorifiquemos al Padre, fuente y término supremo de este amor. Ser Eucaristía con Jesús. Todos los miércoles de 1 a 2 de la tarde por Mundo Católico. Construyendo la civilización del amor. Y entonces, pues la misión que Jesús deja a su iglesia es precisamente establecer su reino desde aquí, desde la tierra, para después disfrutarlo completamente y por toda la eternidad en el cielo.